Saludos, muy buenas tardes, estimados estudiantes que nos ven a través de este canal explicando las actividades de cuarto grado. Hoy es miércoles 17 del mes de febrero. Hoy comenzamos nuestra jornada en el día 3 de nuestro cuadernillo de la semana 3. Vamos a ver las actividades específicamente de hoy. La actividad número 5, titulada Las partes de una noticia. En esta actividad, pequeños campeones, vamos a conocer, pero también vamos a identificar cuáles son las partes de una noticia. También vamos a volver a leer la noticia que vimos en la actividad anterior, es decir, en la actividad de ayer. ¿Recuerdas cuál era el título de la noticia? Pues las casas de plástico por el bien de todos. Hoy volveremos a leer esta noticia para resumir la información principal que dicha noticia contiene. ¿Qué te parece si comenzamos esta aventura de hoy? ¿Qué necesitamos? Pues los cuadernos, los lápices y nuestro principal aliado en este proceso de educación a distancia, nuestro cuadernillo de trabajo número 3, titulado Los trabajos para construir y cuidar una casa. Abre tu cuadernillo en la página 25, 26 y 27, que son las que vamos a trabajar en el día de hoy. Ya que te has puesto cómodo, has buscado tus cuadernos, tus lápices y tu cuadernillo, comenzamos nuestra aventura. La actividad número 5, titulada Las partes de una noticia, es lo que vamos a tratar primeramente. Pero antes de ver lo que tenemos acá, he tratado de organizar esta información de manera más específica para que puedas comprenderlo. ¿Qué te parece si primero vemos qué es una noticia? Pues una noticia no es nada más y nada menos que un hecho o un episodio que sea novedoso, debe ser reciente o fuera de lo común que ocurre en una comunidad específica, en un lugar o un país. Vamos a ver entonces acá que las noticias, como la que leímos en el día de ayer, cuentan alguna historia importante para muchas personas. Por eso, se publican en periódicos, radios, revistas, televisión e internet. Ahora sí, quiero que tomes apunte de las partes de la noticia que vamos a tratar. Recuerda que la primera actividad que estamos tratando son las partes de una noticia. Por tanto, debes aprender a identificar cuáles son estas partes. En esta estructura vamos a ver primeramente el titular. El titular en una noticia es aquel que expresa la idea principal de la noticia. Por lo general son títulos centrados, muy llamativos y grandes. Ahora, luego, debajo del titular aparece lo que es la entradilla o el copete. Esta es nada más y nada menos que la continuación del título, solo que en el copete nosotros agregamos una información importante del título. El cuerpo de la noticia es el que cuenta la información con detalles sobre lo que ha ocurrido. Ojo con esto, en el cuerpo se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién pasó? ¿A quién le pasó la noticia? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cuándo pasó? En una noticia deben responderse esas preguntas. Luego sigue una foto. La foto en este caso es opcional, pero es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia que estamos tratando. Debajo de la foto entonces encontramos nuestra estructura titulada pie de foto. Eso es un texto realmente breve que acompaña y explica la imagen. También suele llamarse como epígrafe, que lo van a ver en otras noticias. Así que no te sorprendas si ves ese nombre en una noticia, ya sabes que se refiere al pie de foto. Vamos a ver entonces acá lo que hemos dicho, pero con un ejemplo. Tenemos aquí algunas de estas partes, no las vimos, pero nos interesa las 5 que destacamos. El titular, que es la idea principal, que por lo general son textos llamativos, centrados,
negrita, con letras sobresalientes. A eso llamamos titular, como lo puedes ver acá. Dijimos entonces que luego del titular encontramos el copete, entradilla o bajada, que es la continuación del título, solamente que aquí se da una información extra del titular. Decíamos el cuerpo, que es el que expresa y responde las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. La imagen, que trata sobre lo que estamos, la noticia que estamos viendo, y el epígrafe, que te dije que también suele llamarse pie de foto, que acompaña la información o la descripción de la fotografía que estamos viendo. Esas son las partes que debes identificar en una noticia. Ahora, recuerda que en una noticia deben responderse las preguntas qué, a quién, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, para qué pasó y cómo pasó. Ahora que ya sabes identificar las diferentes estructuras que tiene una noticia, vamos a ver, tenemos una tarea que es la número 2. Dice que vas a volver a leer la noticia Casas de Plástico por el bien de todos. Allí vas a identificar las 5 partes de la noticia que acabas de aprender. Vamos a ver, ¿dónde se encuentra la noticia? Pues en la página 24, vas a ir a tu cuadernillo en la página 24 y 25 y vas a señalar las partes que ya has aprendido. No te preocupes, te muestro una imagen. Esa es la noticia que vamos a analizar y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que me dice? Pues que señale e identifique las partes que ya he aprendido. Por ejemplo, tengo acá en esta noticia, voy a identificar señalando, subrayando, encerrando, como me sienta más cómodo, las partes de la noticia. Comienzo. Estoy señalando esta acá que se refiere al titular. El titular es Casas de Plástico por el bien de todos. Ahora, de esta manera, tú vas a seguir en tu cuadernillo identificando con una flecha y poniendo el nombre la parte que tú ves en la noticia. Recuerda que vas a señalar el titular, que ya lo tenemos. Debajo del titular decíamos que aparece otra cosa, luego aparece otra cosa y así vas a ir escribiendo en el cuadernillo las partes de la noticia. Esta es la continuación. Y ahora vamos a entrar a la tarea número 3, la tarea 3 y 4. La tarea 3 y 4 solamente es escribir aquí en una hoja en blanco, vas a ensayar, vas a escribir el resumen de la noticia. ¿De qué noticia? De esta que ya viste. Vas a hacer un resumen, la vas a leer y vas a explicar la siguiente información que te pide. El resumen debe informar qué pasó en la noticia que estamos leyendo, dónde ocurrió esa noticia y cuándo sucedió. Debes hacer ese resumen. Luego que hagas eso en tu cuaderno, vas a copiar lo que ya hiciste en hoja en blanco con una buena ortografía. Te dice aquí que debes revisar la ortografía. Y ya finalizamos entonces con la actividad número 5, que es la partes de una noticia. Ahora vamos a ver la actividad número 6, que tiene que ver con los cuerpos geométricos y sus medidas. Vamos a ver. Y aquí estamos en la actividad número 6, titulada Volumen de los prismas. En esta actividad trabajarás el volumen de diferentes cuerpos armando con los cubos y prismas de la base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de la base cuadrada que tienes armado, que ya lo hicimos anteriormente, y el molde del cubo de plegado que copiaste y recortaste en la semana 1 en la página 6. Si no lo hiciste, puedes volver a copiarlo, dibujarlo y lo puedes recortar para armar otro cuerpo geométrico, en caso de que no lo hayas hecho. Nuestra primera tarea de esta actividad me dice que observa el cubo y el prisma con base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Simplemente con el cuerpo que ya tienes vas a completar esta tabla. Por ejemplo, tengo acá cuerpo geométrico, tengo 2, cubo y prisma de base cuadrada. Voy a identificar el número de caras. Recuerda que las caras
no son más que la superficie que podemos contabilizar en un cuerpo geométrico, ya sea el techo, las paredes o el piso. Debes contabilizar cuántas caras tiene y vas a ponerle el número específico acá. Debes también identificar si la figura geométrica de las casas, figura geométrica de las casas, si es cuadrado, si es rectangular, vas a identificar la figura, la forma que tiene. ¿Son todas iguales? Bueno, en este caso el cuadernillo te da una respuesta que sí, todas son iguales. Aquí vas a hacer lo mismo con el prisma. Luego vas a pasar a la actividad número 2 que te dice anticipar cómo quedará. Aquí tienes el molde nuevamente. Debes seguir atentamente las instrucciones que te dice de la tarea número 2. Tienes que armar el molde con otro, como ya lo hiciste anteriormente, y te da una información que tú debes anticipar. Debes colocar un número del 1 al 6 en cada una de las partes y vas a decir si la cara número 1 quedó enfrentada con qué cara una vez que lo armes. Luego en la tarea número 3 vas a realizar lo siguiente. Dos cubos son iguales a, debes observar el prisma y los dos cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Por ejemplo, tienes acá, para eso debes medirlo con una regla. Para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen D igual a, debes calcular esa parte ahí también. Ya entonces, aquí, en la tarea número 4, ¿qué vamos a hacer? Me da una instrucción, medir. Observa estas imágenes que son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos, tanto A, B, C y D, se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras que la trabajamos el día de ayer. Escribe, escribe para qué cuerpo, escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa que ya es conocida. Anota debajo de la medida del volumen y expresa la cantidad de cubitos. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que me pide? Si esa imagen que estoy visualizando para usted, usted va a considerar si es una casa rara o una casa conocida. Por ejemplo, acá es una casa rara o conocida. Esta forma tiene una casa rara o conocida. Es lo que usted va a llenar acá. Y aquí va a contabilizar la cantidad de cubos que usted midió, que mide en ese espacio. Por ejemplo, usted tiene acá, ¿cuántos cubos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La cantidad de cubos acá a medir son 9 cubitos. Y así voy a hacer esa parte. Recuerda que te da una información que para medir el volumen de un cuerpo se elige el volumen como una unidad de medida y determina cuántas veces entra el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cubos de la imagen 4 anteriores tienen 10 cubitos como lo estamos haciendo y son de formas diferentes. Es decir, cuántos cubos caben en esa imagen y lo vas a escribir ahí. Eso fue todo por el día de hoy. Estuvo contigo el profe Eddie.